Las enfermeras en la Revolución. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado del siglo XX en el que intervinieron diversos grupos de mujeres que contribuyeron a la lucha desde sus respectivas trincheras, ya fuera como soldaderas, propagandistas, enfermeras, trabajadoras, entre otras. En los relatos de Eduardo Galeana se nos describe la participación de estas valientes mujeres. Aquí presentamos un fragmento de su escrito Las Invisibles. Por las buenas o por las malas, por secuestro o por ganas, siguieron a los hombres de batalla en batalla. Llevaban al bebé prendido a la teta y a la espalda las ollas y las cazuelas, y las municiones. Ellas se ocupaban de que no faltaran tortillas en las bocas ni balas en los fusiles, y cuando el hombre caía, empuñaban el arma. A estas mujeres, que con intención o sin ella, fueron precursoras en la lucha de los derechos que hoy gozamos, aquellas que lucharon con sus plumas, armas y voces por mejores condiciones de vida para las mujeres cuyas historias repercuten hasta la fecha, se les asocia lastimosamente siempre dentro de las trincheras. Pero el papel de las revolucionarias en el conflicto trascendió más allá de esta estigmatización. No faltaron mujeres que sirvieron como enfermeras, las cuales cumplieron la tarea maternal del cuidado y el apoyo, quienes se mantuvieron en vela curando a los enfermos, y de ellas hablaremos en esta sección. En el artículo titulado La práctica enfermera durante la Revolución Mexicana 1910-1920 de la revista CONAMED, suplemento de Enfermería 2009, se menciona que el 9 de febrero de 1907 se tuvo la necesidad de inaugurar una escuela de enfermería. A partir de ese año se mostró un cuidado curativo en los hospitales, donde las enfermeras egresadas no eran suficientes para cubrir las necesidades de salud del país, situación que se agravó cuando estalla la Revolución Mexicana en 1910. Tanto fue el impacto de heridos y muertos en el campo de guerra que hubo la necesidad de tener más apertura de hospitales y organismos no gubernamentales para la atención y el cuidado de los revolucionarios. En el libro Historias de las mujeres en México, Marta Eva Rocha refiere que una de las primeras organizaciones que se formó para atender a los heridos maderistas fue la Cruz Blanca Neutral, debido a que por decreto presidencial la Cruz Roja no dio atención a los heridos bajo el pretexto que no se contaba con equipo necesario. Por otro lado, la Cruz Blanca Constitucionalista nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Venustiano Carranza más tarde le otorgó el carácter de nacional. Por el ejército villista se contó con un servicio de sanidad llamado Brigada Sanitaria de la División del Norte, BCDN por sus siglas, y en apoyo a esta brigada nació la Cruz Azul Mexicana, CAM, siendo parte de la División Norte para la atención de los heridos villistas. Ángeles Mendieta Alatorre, en su artículo de la revista de la Universidad de México, publicada en septiembre de 1973, llamado Galería de las Mujeres Mexicanas en la Revolución, nos cuenta que, así como las estudiantes de la Escuela de Medicina acudieron a los campos de batalla, también las muchachas se improvisaron enfermeras en los hospitales de sangre. En uno de los primeros hospitales revolucionarios en Monclova, sin percibir sueldo alguno, trabajaron damas de honorables familias, como Carolina A. de Blackcolor, Francisca Valdés, viuda de Rodríguez, entre otras. Además, señoras como Elena Arismendi fundaron hospitales con la colaboración de amigas y correligionarias. Los campos del Bajío de la República Mexicana se teñían de sangre y se cubrían de heridos que reclamaban con gritos y quejidos atención a su dolor. Las mujeres se introducían en los campos de batalla a propiciar atención, cariño y consuelo a los caídos, soportando la sed, el hambre y los desvelos, llevando a cuestas lo indispensable para atender a sus hombres. Por momentos esperaban el descarrilamiento, el incendio, la explosión dinamitaria
para seguir prestando sus cuidados a aquellos que nunca fueron carne de su ser y que a grito las llamaban madre. Las enfermeras no percibían un gran sueldo o ninguno de hecho. Los puestos de socorro eran precarios, carecían de material y medicamento. Aún así ejercían su labor. Entre estas valientes mujeres encontramos a Refugio Esteves Reyes, también conocida como Madre Cuca. Fue la primera enfermera militar mexicana. Atendió heridos del bando constitucionalista. Trabajó en un hospital de la ciudad de Guadalajara como costurera. Ahí conoció a un general que la llevó a atender una gran cantidad de heridos, producidos en los primeros combates de la Revolución. En 1914, los carrancistas la sacaron del hospital y se la llevaron con ellos en calidad de enfermera, para que los cuidara en el campo de batalla. Prestando sus servicios en todas las campañas en las que anduvo, no demostró ningún temor a las balas y recogía a los hombres que caían en la línea de fuego. Tanto fue así que hasta un balazo se llevó ejerciendo su labor. Y tras varios años de servicio, el Congreso de la Unión le otorgó la Medalla de Honor y una pensión vitalicia. Adela Velarde Pérez, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, a los 14 años escapó de su casa y se enlistó en una brigada de la Cruz Blanca Constitucionalista para atender a los heridos en combate. Se encargó de preparar alimentos para la tropa y hasta tomó las armas cuando se necesitó. El famoso corrido La Adelita fue escrito en su honor por el sargento Antonio del Río Armenta. Carmen Cerdán, después de un cateo y tiroteo en su casa, fue detenida y enviada a la cárcel. Un año después salió de prisión y se reintegró a las juntas revolucionarias. Además, formó cuerpos de enfermeras para atender a los heridos. Como ellas podemos nombrar a más mujeres que prestaron sus servicios atendiendo a los heridos, pero también tenemos a las mujeres que murieron en el anonimato. Mujeres que entregaron su vida y no conocemos sus nombres, pero fueron pieza fundamental en esta lucha. Los revolucionarios pretendían ganar igualdad. La lucha trajo consigo la necesidad de prestar cuidados a individuos heridos, por lo que la mujer mexicana se empeñó en atender las necesidades de su propia familia o a desconocidos para su sobrevivencia. Si te interesa conocer qué otras participaciones tuvieron las mujeres en la Revolución Mexicana, te invito a que veas el trabajo de mis compañeras Erika Ruiz, Fernanda Monreal y Marlene Ibarra, ya que este trabajo se realizó con su colaboración. Doy un gran agradecimiento especial al Dr. David Carvajal López, quien imparte el curso de Historia de México II en el Centro Universitario de los Lagos, que pertenece a la Universidad de Guadalajara, para la licenciatura en Humanidades por las facilidades proporcionadas.